Seguimos en nuestra serie que hemos estado viendo comunión, amor y gracia, el trato al interior de la familia de Dios. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de cómo cuidar la comunión de la iglesia. Hoy día vamos a ver la parte 2 de esto. Hemos dicho que estamos viendo las partes prácticas de cómo nosotros ahora, habiendo comprendido que el congregarnos, que el tener vida comunitaria es una bendición de Dios, que en esa comunidad que nosotros tenemos entre nosotros también está Dios presente junto con nosotros, ¿no es cierto? Que el exhortarnos unos a otros es una muestra de amor y que el amor que no exhorta, el amor que no corrige es un amor inútil. Hemos visto también entonces ahora partes prácticas y la semana pasada veíamos precisamente estas 4 características de cómo nosotros cuidamos de la comunión de la iglesia, esta comunión que es una bendición de Dios. Y era mostrando preocupación por la iglesia y por el hermano, tomando la iniciativa cuando veíamos que nuestro hermano había cometido algún pecado, pero la iniciativa en mostrar amor a nuestro hermano, en el corregirle, ¿cierto? En la discreción de no exponer al hermano al tiro, sino que acercarnos primero en privado con él y buscar siempre la reconciliación en privado. Y finalmente la esperanza, nunca tirar la toalla con nuestro hermano, nunca llegar a decir así como, este burro no entiende, ¿para qué voy a seguir intentándolo? ¿Cierto? Que es lo que a nosotros nos pasa comúnmente. Seamos realistas, si somos pecadores. Si no fuera por Cristo, no hay esperanza para nosotros. Pero hoy día nos encontramos en Mateo 5 y vamos a ver la parte 2 de cómo cuidar la comunión de la iglesia. Mateo 5 tiene una característica muy linda, este capítulo. Ustedes saben que su pastor es medio ñoño y que le gusta la teología bíblica, y la teología bíblica lo que hace es como ver cómo hay patrones que se van repitiendo y se van desarrollando a lo largo del relato bíblico. Y Mateo 5 tiene un dato, pero de aquellos. ¿Ah? ¿Se los voy a decir? O no, mejor no se los digo nada. Ah. Mateo 5 es el famoso Sermón del Monte, muy muy conocido, ¿cierto? Todos los que hemos visto películas, ahora que se viene Semana Santa, de la vida de Jesús, siempre está Jesús sentado arriba hablando hacia los discípulos, que no eran solo los 2 en esta ocasión, era como toda una comunidad que estaba siguiendo a Jesús, ¿cierto? Pero aquí viene el dato freak con el que espero que su corazón hoy día encuentre gozo. Lo que estamos viendo en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, es una réplica de lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, cuando Dios desde arriba entrega su ley a su pueblo, y en esta ley va reflejada el carácter de Dios. En Mateo 5 está Jesús, Dios encarnado, arriba de la montaña, ahora volviendo a enseñar los mandamientos del Antiguo Testamento, ahora a quienes van a ser su pueblo, a quienes son sus discípulos. Ah, ¿lo habían visto de esa manera, no? Buena. Ahí sin entrar en detalle, y uno puede desmenuzar hartas cositas más, pero sin entrar en detalle, ahí se las dejo. Bueno, el dato, ¿no le gustó? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No vamos a tratar todo Mateo 5, vamos a darle específicamente a los versículos del 21 al 24. Consideré 2 versículos más para el final, pero solo para cerrar de mejor manera la idea. Pero vamos a seguir estudiando esto. ¿Cómo cuidar la comunión de la iglesia? Parte 2. ¿Ya? Hay una parte 3 y les voy a aprovechar de hacer spoiler al tiro para que no se me olvide al final del sermón. Pero por el momento atendamos a lo que el Señor nos quiere mostrar hoy día. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos. Jesús hablando aquí, Dios encarnado, ahora desde la cima de la montaña, hablando a su pueblo, reflejando su carácter en lo que les está enseñando. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Aquí lo primero que hay que destacar desde el punto de vista ñoño, ¿ya?, es que esta frase, ustedes han oído que se dijo, es una frase que utilizaban los rabinos en un sentido pasivo, para no referirse a Dios, porque para los judíos el nombre de Dios era muy sagrado, muy, muy sagrado. De hecho, cuando habían escribas que se dedicaban a transcribir el Antiguo Testamento, cada vez que ellos se encontraban con el nombre de Dios, ellos lo escribían, paraban, iban y se bañaban, se purificaban y volvían después a continuar con su transcripción del Antiguo Testamento. A ese punto era de sagrado el nombre de Dios para los judíos.
Entonces esto aquí lo que está diciendo Jesús, él como rabino también, lo que él está diciendo ahora es, Dios les dijo en el pasado, ¿ya? Pero lo está haciendo de una manera rabínica, de una manera en la que él también mostraba la enseñanza y su autoridad como rabino. Y aquí Jesús cita dos cosas. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Jesús está citando el mandamiento número 6, que efectivamente dice, no matarás. ¿Ya? Es un mandamiento contra el asesinato. Es el mandamiento contra el tomar justicia en nuestras propias manos. ¿Ya? Y Jesús también dice, y me gusta mucho como la Nueva Biblia de los Américas que lo puso, porque puso un y, dos puntitos, comillas, y pone la otra frase, porque efectivamente Jesús aquí está citando dos cosas. Primero, está hablando de parte de Dios en cuanto al sexto mandamiento, pero ahora con este y, continúa, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y esto no está en la Escritura como tal, ¿ya? Lo que está haciendo aquí Jesús es citar ahora la enseñanza de los escribas y de los fariseos, que él ha estado tratando en el capítulo anterior, en el capítulo 5 anteriormente, ¿ya? ¿Cuál era el tema? Que los fariseos, los escribas, también tenían comentarios bíblicos. Entonces, cuando ellos comentaron el sexto mandamiento, lo enseñaban de esta manera. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Aquí la corte se refiere al conjunto de ancianos, a la asamblea, lo que veíamos la semana pasada, que era un consistorio, ¿ya? O el presbiterión, se le llamaría en griego, pero a los presbíteros, ¿cierto? A los ancianos que gobiernan la iglesia. ¿Por qué Jesús está haciendo eso? Porque él en el versículo 20 ha dicho que tenemos que ser o vivir de manera justa de verdad, no conforme a la justicia de los escribas y los fariseos. Y aquí vemos que Jesús entonces va a hacer un contraste del versículo o del sexto mandamiento entre cómo se vive realmente y cómo no se vive realmente, pero nos gustaría que se viviera, que era básicamente la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Y eso es lo que Jesús ahora nos está mostrando en este versículo 21. Esto es, Dios les mandó esto, no matarás, pero a ustedes les enseñaron esto, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y para los fariseos y los escribas, el no matar a nadie era cumplir el mandamiento. Pero Jesús nos viene a enseñar que aquí hay otra cosa mucho más profunda. Podríamos verlo así, Jesús está haciendo un comentario exegético del sexto mandamiento. Y si vemos que Jesús es Dios, podríamos decir, Dios nos está haciendo un comentario de su propia palabra. Maravilloso, ¿no? Y continúa entonces al versículo 22. Y aquí vamos a ir desmenuzándolo en tres partes porque hay tres cosas que son importantes. Primera parte, versículo 22a. Pero yo les digo, y aquí Jesús utiliza nuevamente su autoridad, no solo como rabino, también su autoridad como Dios, como el Mesías, como el Cristo, porque aquí Él viene a entregar una enseñanza que tiene que ser entonces la que el pueblo guarde por sobre la enseñanza de los fariseos y de los escribas. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Jesús nos empieza a mostrar entonces cuál era la intención de este sexto mandamiento de no matarás. No es solo el hecho de no cometer homicidio. Nos muestra que en verdad el homicidio es un acto no externo, no es acción. El pecado no es simplemente lo que hacemos, el pecado parte por lo que está en nuestro corazón. Y hay que atender primero a lo que está en nuestro corazón. Los griegos tenían dos palabras para manifestar el enojo. No se las voy a decir porque no me las quise aprender para no ñoñar tanto, ¿ya? Una de las palabras era utilizada para el enojo que se da en el momento, así como que, no sé, alguien te dio vuelta el café encima y ¡pucha la cuestión! ¿Cierto? Pero hay otra palabra para enojo, que es un enojo que se mantiene en el tiempo y que uno como que alberga en el corazón. El rencor. Y esa es precisamente la palabra que Jesús está utilizando en este momento. Entonces Jesús le está diciendo que todo aquel que mantenga enojo albergado en su corazón contra su hermano, proyectado esto en el tiempo, es digno de ser llevado ante un consistorio. ¿Ya? Recordemos lo que vimos la semana pasada. La intención de la disciplina no es castigar, es restaurar. Lo que está aquí diciendo Jesús es que efectivamente esto es tan grave
que un conjunto de ancianos tiene que tomar a este hermano para poder guiarlo en que su corazón se restaure. Porque eso, el mantener enojo, ya es algo grave. Y nosotros ahora estamos viendo cómo cuidar de la comunión de la iglesia, así que podemos ver inmediatamente que el enojo sostenido en el tiempo es algo que atenta contra la comunión de la iglesia. Como bien dijeron y me hicieron un poquito de spoiler, si tuviéramos que decir a qué está tendiendo aquí Jesús, es al rencor. Jesús nos está diciendo, en este caso, no solo a los discípulos, a los 12 apóstoles, sino que a todos los que eran discípulos de él en ese momento y que estaban escuchándoles. Y podríamos decir entonces también para nosotros hoy día, que 2000 años después también estamos aquí, tal vez no escuchándole a él directamente, pero sí escuchando su enseñanza y su palabra, con la autoridad que él tenía, que el Señor nos está diciendo que cualquiera que albergue en su corazón y que mantenga en su corazón rencor contra uno de sus hermanos, es digno de ser restaurado. Y si esta persona no se quiere someter a esa restauración, entonces también es digno de ser disciplinado. Segunda cosa que nos muestra aquí Jesús. Continúa el versículo 22. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Insensato en la palabra que utiliza Jesús en arameo es la palabra raca. Raca era una palabra que hacía alusión como a que alguien es tonto, que alguien es un cabeza hueca. Alude a las capacidades de nuestros hermanos y al menospreciarlos por las capacidades que tienen. En este sentido ya es algo que va progresando con respecto al rencor, porque no es solo eso de albergarlo en nuestro corazón, sino que ahora también es el exteriorizarlo en menospreciar a nuestro hermano. Y aquí viene algo que también nos pasa comúnmente, y es que en nuestro corazón tendemos a menospreciar al resto por las capacidades que tienen o que no tienen. ¿Ya? Si usted considera que su hermano es tonto y usted mantiene ese sentimiento y esa actitud en su corazón de manera prolongada, usted no solo es digno de ser llevado ante un consistorio, sino que usted es digno de ser llevado ante la Corte Suprema, dice aquí Jesús. Que esto ya era el Sanedrín, era como si lo lleváramos ante el presbiterio, ante el conjunto de los ancianos que gobiernan varias iglesias. ¿Ya? Jesús no está aquí hablando de manera literal. Lo que él está mostrando cada vez que va avanzando en lo dañino de la ofensa y también en lo grande del castigo que viene acompañándolo, es que estas son cosas graves y cada vez más graves. ¿Ya? Entonces, aquí otra cosa que atenta contra la comunión de la iglesia y que podemos mencionarlo de manera ahora ya. Si usted cree que su hermano es menospreciable porque no tiene tal vez las mismas capacidades que usted está atentando contra la comunión de la iglesia. ¿Ya? Y aquí no se refiere solo a capacidades intelectuales. No es que usted considere que su hermano es tonto, que su hermano no entiende. Hay algunos que somos desmemoriados. Yo tengo pésima memoria y ustedes lo saben. Yo solo tengo cabeza ¿para qué? Para los Telehit y para los Simpsons. Y para el resto de las cosas no me pregunten porque no me acuerdo. ¿Cierto? Si usted, voy a tomarme como ejemplo a mí, ya no es que me esté victimizando, pero voy a tomarme como ejemplo a mí. Si usted considera que yo soy menospreciable, o si en algún momento considera así como, ¿para qué le vaya a preguntar a él? ¿Ya? Porque tengo mala memoria, eso atenta contra la comunión al interior de la iglesia. Por otro lado, hay algunos aquí al interior de la iglesia, donde también me incluyo, que somos torpes. Torpes con nuestras manos, torpes con nuestros movimientos, y sin querer pasamos a llevar el jarro del jugo y lo damos vuelta. ¿Ya? Si usted considera que porque su hermano es torpe tal vez en sus movimientos, que si usted dice así como, ¿para qué le voy a pedir que lleve la bandeja con los pancitos? Se va a tropezar y se va a caer. ¿Ya? Y por eso es menospreciable a su hermano y es como, no le pidáis ayuda a él, no, ni la visí. Eso atenta contra la comunión de la iglesia y eso es algo grave a los ojos de Dios. ¿Ya? Así que atentos con esto. Pero continuemos, versículo 22 todavía. Perdón, menosprecio. Esa es la palabra insensato, la palabra raca o tonto. Es la intención de menospreciar a alguien, de considerarle de menor valor que el resto para algo.
Y en tercer lugar, versículo 22c. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Aquí la palabra idiota, que traduce la Nueva Biblia de las Américas, en arameo es la palabra moré, o una variación de esta palabra que es lo que generalmente se traduce en el Antiguo Testamento como rebelde. Rebelde en el sentido de anatema, de alguien que es externo al pueblo de Dios, de alguien que es un apóstata, de alguien que no está incluido dentro de la comunión del pueblo judío. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús en esta explicación del sexto mandamiento? Que cualquiera que en este momento, por decisión propia, considere que su hermano no es digno de tener comunión con usted, está también pecando, y no solo está pecando, sino que su pecado es tan grave que es digno del infierno. Podríamos decirlo de esta manera: cualquiera de nosotros que en nuestro corazón hoy día excomulgue a un hermano de la iglesia, cualquiera de nosotros que hoy día viva de manera haciéndole la ley del hielo a un hermano de la iglesia, cualquiera de nosotros que no quiera cruzarse con un hermano de la iglesia, que no quiera hablar con él, que no quiere orar con él, que no quiere ojalá topárselo en la iglesia, está pecando gravemente, y eso obviamente atenta contra la comunión de la iglesia. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? Que nuestro corazón es tan perverso que nosotros efectivamente, a pesar de disfrutar de la comunión de la iglesia y de la comunión de Dios, queremos nosotros decidir quién puede participar y no participar de esta comunión. Y cuando nosotros creemos que tenemos el derecho de excomulgar a alguien, de dejarlo fuera de la comunión, nosotros somos dignos del infierno. Es un pecado gravísimo. Pero continúa, y aquí si pudiésemos decir entonces, de una manera sencilla, qué es lo que Jesús nos está mandando a analizar en nuestro corazón, es el rechazo. Cualquiera de nosotros que sienta rechazo por un hermano está atentando contra la comunión de la iglesia y es digno del infierno. Seguimos, pasamos al versículo 23. Por tanto, habiendo Jesús explicado el sexto mandamiento, nos lleva ahora a ir todavía un poquito más profundo en base a lo que ya nos ha enseñado. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres cositas que hemos visto? Rencor, menosprecio y rechazo. Súper. Hay una cuarta cosa que Jesús nos va a enseñar. Y dice el versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos está diciendo: cualquiera de ustedes que disfrute de la comunión de Dios, que incluso quiera ahora agradecer a Dios con una ofrenda. Las ofrendas en el Antiguo Testamento no eran obligatorias. El diezmo sí, el diezmo era una ley que Dios le entregó al pueblo de Israel porque era lo que servía para mantener el templo y para mantener el servicio y el culto al Señor. Pero la ofrenda era un acto voluntario de cada uno de los miembros del pueblo de Dios, en donde ellos colaboraban de lo que ellos podían delante del Señor. ¿Ya? Hay ofrendas de comunión donde uno va y presenta una ofrenda delante del Señor para agradecerle, porque se siente en comunión con Dios. Hay ofrendas para el perdón de los pecados, porque saben que Dios ya les perdonó, pero ellos están tan agradecidos de este perdón de pecados que ellos van y voluntariamente lo ponen. Pero también habían ofrendas que eran de manera de bienes materiales, ¿ya? Y esas ofrendas eran por lo general para las reparaciones del templo, de parte de las cosechas también, ¿cierto? Por ejemplo, la viuda que lleva las dos blanquitas, ¿se acuerdan de eso? Ya, esas dos blanquitas se daban porque en ese momento se estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén. Y la ofrenda que ella entrega es para colaborar con la reconstrucción del templo, porque en el templo se consideraba,
o para el pueblo judío, el templo era la casa de Dios y era el lugar donde Dios reinaba sobre el resto del pueblo. Entonces, si tú estabas agradecido con el Señor y tú querías ir y colaborar con esto y demostrar que en tu corazón también Dios era quien gobernaba, entonces tú quieres ver esta manifestación también externa de la casa de Dios en medio de tu pueblo para que se diera a entender o para que todos tuviéramos conciencia de que Dios es quien nos gobierna. Pero si tú querías hacer esto y sabías que tu hermano tenía algo contra ti, aquí Jesús está diciendo, para. Así como, ¿cómo vas a ir delante del Señor a agradecerle por la comunión que tienes con Él si tú no estás también cuidando de la comunión que tienes con tu hermano? Y aquí nos manda el Señor, no solo a si nosotros hemos sentido rencor, menosprecio o rechazo, sino que nos dice, si usted que está presentando la ofrenda sabe que su hermano tiene algo en su corazón contra usted. En otras palabras, si usted ha sido la causa de que su hermano hoy día esté sintiendo este rencor, este menosprecio o este rechazo, entonces también usted es responsable de ir delante de su hermano, buscar la reconciliación con él y entonces venga y disfrute de la comunión que tiene conmigo. No puede ser que disfrute de la comunión conmigo si no disfruta de la comunión con sus hermanos. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí Jesús? Una cuarta forma en la que nosotros matamos en nuestro corazón a nuestros hermanos y con la cual destruimos la comunión de la iglesia. La indiferencia. Si yo sé que mi hermano está afectado, si yo sé que mi hermano está mal y no hago nada al respecto, soy un indiferente. Y eso también es homicidio. Y aquí vienen los dos versículos que quise agregar de último momento, porque consideré que cerraban bien la idea y que también es un llamado de atención fuerte para nosotros. Versículo 25-26. Después de que usted se reconcilió con su hermano, ¿cierto? O del mandato de reconciliarse con el hermano y después entregar la ofrenda, Jesús dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. De manera muy breve, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? ¿Qué tan grave es nuestro pecado y por qué tenemos que atenderlo? ¿O cómo tenemos que atenderlo? Tenemos que atenderlo así. Reconcíliate lo antes posible. Eso es lo que Jesús nos quiere dar a entender con este par de versículos. Ponte de acuerdo pronto con tu hermano. Jesús nos está diciendo, si tú te das cuenta que has sentido rencor, menosprecio o rechazo, o por otro lado, si tú has sido el que ha sido indiferente ante el sentimiento de tu hermano y el daño que le has causado, no importa. Es tu responsabilidad, si te das cuenta de esto delante de tu Señor, si lo logras identificar en tu corazón, es tu responsabilidad ir con tu hermano y ponerte o reconciliarte lo antes posible. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Mientras vas con él por el camino. Es decir, antes de que esto pase al consistorio, antes de que pase a la Corte Suprema, antes de que llegues a sufrir las penas del infierno, estoy aquí obviamente hablando en sentido figurado, antes de que vayas incluso a entregar tu ofrenda, anda donde tu adversario, anda donde el hermano con el cual has tenido el problema, con el cual hoy día albergas estos sentimientos, o que sabes que él alberga estos sentimientos contigo, y ponte de acuerdo con él, reconcíliate lo antes posible. Y es bacán lo que Jesús nos dice aquí, porque incluso nos muestra que esto puede tener consecuencias súper graves si no lo atendemos. Que te metan en la cárcel y pagues hasta el último centavo es una forma en la que Jesús nos está diciendo esto puede ser muy, muy dañino. Entonces, ¿para qué vamos a dejar que esto agarre vuelo? Frenémoslo lo antes posible. Hasta aquí con el estudio del texto. 4 formas en las que nosotros matamos. Rencor, menosprecio, rechazo, indiferencia. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Si nosotros le damos espacio al rencor, al menosprecio, al rechazo y a la indiferencia,
nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas. Y por tanto no estamos entendiendo cuál es la verdadera intención de ese sexto mandamiento que Dios entregó en el monte Sinaí hace tantos años atrás. ¿Qué les parece hasta aquí el estudio del texto? ¿Bien? ¿Han ido a los karaoke? Sí. Buena. ¿Y se han dado cuenta cuáles son las canciones que más se repiten en los karaoke? Las de despecho, las de desamor. Sí. Gracias, Dani. Gracias, Dani. La canción de Paquita, la del barrio, hermano. Rata inmunda, animal rastrero. Rata de dos patas. Y cuando llega esa parte, ¿sí o no? Que todos los que están en el local la cantan así, pero... ¡ah! Sí. ¡Te estoy hablando a ti! Y la disfrutamos esa parte. Estamos hoy día en una cultura que precisamente celebra este tipo de actitudes del corazón. Estamos en una cultura que hoy día, tanto hombres como mujeres, porque hay canciones de hombres y hay canciones de mujeres, ¿sí? Yo traigo esta porque sí, es una de las que más se canta. Después viene la de Paulina Rubio, ¿sí o no? Yo no soy esa mujer que no sale de casa, ¿sí? Estamos en una cultura que celebra con este tipo de sentimientos, que celebra con este tipo de actitudes, que lo considera como incluso valorable, destacable e incluso admirable. Pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que este tipo de actitudes no son conforme al carácter de nuestro Señor. Y yo sé que todos hemos cantado estas canciones y que las disfrutamos incluso. Pero hoy día, queridos hermanos, habiendo reconocido que todos nosotros hemos sentido y hemos mantenido este tipo de actitudes en nuestro corazón, el Señor nos habla en dos cositas. Y aquí vamos a pasar a las aplicaciones del texto. Vamos a ver solo dos cosas y estas vienen a complementar lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Primero, debemos pedir perdón. Aquí ya se acabaron las risas. Como que nos cambió el semblante. Cuando Jesús nos muestra que no importa si nosotros somos los ofendidos o quien ofendió, sino que nosotros tenemos que tomar la iniciativa en este momento, lo que también nos está diciendo es que nosotros debemos pedir perdón a nuestro hermano o a nuestra hermana con la cual hemos albergado este tipo de sentimientos o contra los cuales hemos sido indiferentes cuando él ha tenido ese tipo de sentimientos. Debemos pedir perdón a nuestro hermano o a nuestra hermana primero por no amarle. Porque ese tipo de sentimientos, el menosprecio, el rencor, el rechazo y la indiferencia, son todas muestras de que nosotros en verdad no le amamos como a nosotros mismos. Son muestras de que en verdad la comunión con Él no me interesa, de que Él no es alguien valioso para mí, ni alguien que yo considere que ha sido una bendición de Dios para mi vida. Por el contrario, tengo que reconocer que si yo he sido alguien que ha menospreciado a mi hermano, que he guardado rencor contra él, que ha sido alguien que le ha rechazado constantemente, lo que he hecho es en mi corazón albergar la semilla del homicidio contra esta persona. Básicamente lo que quiero es que esta persona no exista, es desearle la muerte. Así de grave es nuestro pecado. Y obviamente el albergar este tipo de sentimientos y mantener este tipo de actitudes va a ser algo que va a estorbar, y no solo estorbar, sino que va a arruinar y corromper la comunión de la iglesia. Y en ese sentido, dejo de considerar entonces esta comunión maravillosa que Dios me permite tener con todos ustedes como una bendición. Y empiezo a creerme yo suficiente. Hay que pedirle perdón a nuestros hermanos y a nuestras hermanas por no amarle.
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Quiere que este tipo de sentimientos y actitudes deje de estar presente en su corazón, dejen de gobernarle, ¡mátela! No se haga el loco, no lo guarde en un rinconcito, no se haga el sordo. No, si yo aquí me olvidé de esto, mentira, no nos olvidamos. No nos olvidamos de eso. Seamos sinceros. La única forma de que esto ya deje de estorbar en la comunión entre nosotros es que lo matemos, que lo mortifiquemos, como dice la Escritura. Y la forma de mortificarlo es precisamente hacer lo que es correcto a la luz de la Escritura. Es hacer la voluntad de nuestro Señor. Y en este caso nuestro Señor nos manda a pedirnos perdón unos a otros. ¿Y perdón por qué? Porque no nos amamos como deberíamos amarnos. Pero en segundo lugar, debemos pedirle perdón a nuestro hermano o a nuestra hermana porque siempre justificamos nuestro pecado. Siempre encontramos algún argumento que dentro de mi relato parece válido para yo haber sostenido durante tanto tiempo este tipo de actitudes con la persona. ¿Y saben qué? No es verdad. No es verdad. Y tenemos que aceptarlo, por difícil que nos parezca. Tenemos que aceptarlo. No tenemos en este momento argumentos válidos para mantener ni el rencor, ni el menosprecio, ni el rechazo, ni la indiferencia con ningún miembro del pueblo de Dios. No hay argumento que justifique nuestras malas actitudes. No hay nada que valide nuestro pecado. Nada. Y esto se complementa con lo que les decía anteriormente. Si usted va a ir y va a pedirle perdón a su hermano por no haberle amado, pídale también perdón por haber mantenido esta actitud en su corazón y por haber mantenido estos argumentos imaginarios por tanto tiempo para justificar su actitud y su pecado. Delante del Señor, todos nosotros estamos en igualdad de condiciones, porque la justicia no la establecemos nosotros y el parámetro de lo que es correcto no es ninguno de nosotros. El único que ha logrado vivir una vida impecable y sin pecado es Cristo Jesús, y Él es el parámetro de la perfección. Así que dejemos de contrastar a nuestro hermano conmigo para saber si él está en lo correcto o en lo incorrecto. Porque antes de contrastar a mi hermano conmigo, yo tengo que contrastarme con Cristo y darme cuenta si yo cumplo o no cumplo con los requisitos que Dios estableció como era una vida perfecta. Y si nos contrastamos con Cristo, nos damos cuenta de que todos nosotros estamos al debe. No hay ninguno de nosotros que haya vivido esa vida perfecta que nos haga dignos y merecedores del favor de Dios. Ninguno. Así que no podemos levantar argumentos para sostener hoy día ni el rencor, ni el menosprecio, ni el rechazo, ni la indiferencia. Porque el parámetro es Cristo y no yo. Y si mi hermano, siendo pecador igual que yo, fue perdonado por Dios, ¿qué argumento tengo yo que hoy día me permita mantener ese rencor o esta actitud de falta de comunión con Él? ¿En qué soy yo mejor que Dios? Perdónenme que lo pregunte de esa manera. ¿En qué soy yo mejor que Dios? En nada. Y si Dios lo perdonó, ¿por qué yo no podría perdonar? Y por otro lado, pregunta un poquito más íntima. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti también? Seamos sinceros, ¿cuántos errores nos hemos cometido a lo largo de nuestra vida? ¿Se acuerdan cuál ha sido el pecado más doloroso que han cometido? ¿Cuánto daño han causado? ¿Cuántas lágrimas se derramaron por causa de ustedes? ¿Se acuerdan cómo afectaron tal vez a sus hermanos, a su iglesia, a su familia con lo que han hecho? ¿Se acuerdan cuántas veces tomando las bendiciones que Dios nos da, la utilizamos para llevar a cabo nuestro pecado y nos gozamos y nos deleitamos en hacer lo malo con lo que Dios nos da? ¿Cuán grave es tu pecado delante del Señor? Realmente. Y por otro lado, voy a preguntar de manera directa,
¿Aman al Señor? El resumen de la ley es muy sencillo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? No, ¿no es cierto? Podríamos decir que nosotros en este momento incluso estamos pecando. Porque el pecado no es un hecho puntual, no es una acción que llevo a cabo. Mis acciones son simplemente el reflejo de un corazón que no ama a Dios. Y Dios en este momento sabe que yo no le amo por sobre todas las cosas. Mas Él a sabiendas envió a su Hijo a morir en la cruz para que el castigo que a mí me correspondía por no amarle, por vivir una vida de pecado, por vivir una vida de desobediencia, para que todo lo que yo merecía como castigo justo delante del Dios que es soberano y Señor sobre toda la creación, cayera sobre Cristo y no sobre mí. El único que de verdad tenía méritos delante del Señor, el único que vivió de manera perfecta, el único que de verdad vivió una vida de santidad perfecta, se entregó voluntariamente por amor a ti y por amor a mí, para que esa comunión que se había roto con Dios hoy día pueda ser restaurada, para que ahora nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podamos volver a tener esta paz con Dios, sabiendo que antiguamente éramos, como decía el texto de la liturgia, una de las canciones que cantamos, éramos hijos de ira. Eso era lo que merecíamos. Pero hoy día, ¿qué recibimos? Gracia y amor. Si Dios te ha perdonado todo eso, ¿qué argumento tienes todavía para justificar estas actitudes con tu hermano? Ninguna. Ninguna. Es así de sencillo. O tal vez no tan sencillo, pero es así de tajante. No tenemos en este momento y no vamos a tener nunca, porque nuestra vida ya está perdonada por Dios en la sangre de Cristo y por tanto nunca vamos a tener argumentos válidos para mantener en nuestro corazón el rencor, el menosprecio, el rechazo y la indiferencia para con nuestros hermanos. Nunca lo vamos a tener. Si usted ha albergado este tipo de sentimientos, si usted ha mantenido este tipo de actitudes a lo largo de su comunión, de su tiempo en la iglesia, si usted todavía los tiene allí, albergados en un rinconcito tal vez de su corazón, no. Acérquese donde su hermano, acérquese donde su hermana y pídale perdón. Pídale perdón. Porque así no solo no atentamos contra la comunión de la iglesia, sino que vamos a favor de la comunión de la iglesia, para que esa reconciliación que Dios tuvo con nosotros, nosotros también ahora podamos disfrutarla entre nosotros. Y en segundo lugar, debemos pedirle perdón a Dios. Primero, por hacer y no ser. Jesús decía, si llevas tu ofrenda ante el altar y te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ande y reconcíliate con tu hermano. Jesús aquí está también atendiendo algo que para nosotros es como una de las formas en las que eludimos esta responsabilidad de restaurar nuestra comunión como iglesia. Y es que nos enfocamos mucho en el hacer, nos enfocamos en lo que yo tengo la capacidad hoy día de llevar a cabo, nos enfocamos en que yo voy a disponerme para hacer esto, es que yo tengo esta idea y quiero sacarla adelante. Señor, es que yo quiero que tu iglesia salga a predicar afuera. Señor, es que yo quiero que tu iglesia haga esto. Señor, es que yo quiero que tu iglesia crezca en cuanto a escuela bíblica. Yo quiero que tu iglesia... Y nos llenamos de acciones, 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 de acciones. Y no nos preocupamos de ser hijos de Dios. ¿Y saben por qué nos pasa eso? Porque es más fácil sentirnos ocupados y productivos que de verdad vivir el ser hijos de Dios. Nos enfocamos en hacer por el reino de Dios, pero descuidamos el ser reino de Dios. Y eso es lo que nosotros somos hoy día. El Espíritu Santo habita en el corazón de los hijos de Dios. Es decir, que como sí decía el texto de la liturgia,
Nosotros hoy día somos embajadores de la reconciliación. Nosotros somos realmente embajadores. Nosotros en este momento somos representantes del reino de Dios en este mundo. Pero no queremos representar el reino de Dios. Queremos hacer para el reino de Dios, pero no queremos ser reino de Dios. Y en eso tenemos que pedirle perdón al Señor. Ordenemos nuestras prioridades delante de Dios. Antes de preocuparnos por hacer cosas y por llevar a cabo proyectos, preocupémonos de cómo está nuestro corazón, cómo está mi comunión con el Señor y cómo mi comunión con el Señor también refleja esa comunión con mis hermanos. Porque si yo no me voy a preocupar de la comunión al interior de la iglesia, entonces tengan por seguro que tampoco estoy preocupándome por mi comunión con el Señor. Si yo mantengo este tipo de actitudes al interior de la iglesia, si yo no cuido la comunión del pueblo de Dios, eso va a afectar mi comunión también con el Señor. Eso va a afectar mi comunión con Dios. Porque ¿dónde veo yo el amor de Dios manifestado de manera tangible? En mis hermanos. Y si yo no tengo comunión con mis hermanos, no voy a ver cómo Dios también vive en comunión conmigo. Me cuida, me ayuda, me muestra su amor. Primera de Juan, capítulo 4 dice: si alguien no ama al hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Queridos, ¿quiere amar cada día más a Dios? ¿Quiere que su corazón aprenda a amar a Dios cada día más, de verdad? Aprenda a amar a sus hermanos, porque en el corazón de sus hermanos habita el Espíritu Santo. Y el amar a sus hermanos es también un reflejo de su amor a Dios. Y en ese sentido también tenemos que pedirle perdón a Dios por no amar como Él nos ama. Es rico disfrutar del amor de Dios. Y yo no digo que no lo hagamos, ¿ya? No quiero que nos vayamos al otro extremo. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro. Disfrutemos del amor de Dios. Veamos su bondad y su misericordia en el perdón diario que Él nos da, en que renueva cada mañana su misericordia para con nosotros, en que cada día pone alimento sobre nuestra mesa, en que cuando estamos afligidos Él siempre viene a nuestro rescate, en que cuando nos arrodillamos podemos sentirle allí con nosotros y nuestro corazón encuentra nuevamente gozo en Él. Sigamos haciendo eso, pero entonces levantémonos y vayamos nosotros también a mostrar ese amor que disfrutamos de Dios, ahora también en mi comunidad. Dispongámonos a ser instrumentos en las manos de Dios, a través de los cuales su amor sea tangible para el pueblo de Dios. Si tengo que decirlo de una manera más sencilla es, no solo disfrutemos del benefactor y de sus beneficios, también seamos un instrumento en sus manos para llevar su amor y sus beneficios al resto. Por otro lado, tenemos que pedirle perdón al Señor, porque en muchas ocasiones hemos tomado su palabra, sus mandamientos, solo como un código penal. Igual que lo hacían los escribas y los fariseos. Como si yo estoy bien con el Señor porque yo no he matado a nadie, no he matado a nadie. Pero cuando nos justificamos de esa manera delante del Señor, mostramos que en verdad no le amamos como Él nos ama. Porque no nos importa lastimar su corazón. O como dice Pablo en Efesios, no nos importa entristecer al Espíritu Santo que habita dentro nuestro. Dice la carta de Efesios que no entristezcamos al Espíritu Santo, en el cual tenemos unidad. Cada vez que yo descuido la comunión al interior de la iglesia, lo que hago es atentar contra la unidad que Dios nos ha dado como iglesia. Y eso contrista al Espíritu Santo. Eso es falta de amor a Dios también, manifestada en el trato unos a otros. Ya voy cerrando. Por lo general pensamos que pedir perdón a Dios y no al hermano es suficiente. No es así. No es suficiente. No es suficiente. ¿Alguna vez le ha dedicado la canción de Paquita la del Barrio a algún hermano, no? ¿No? ¿Alguna vez le han dedicado esa de los Vikings 5 a algún hermano?
Que te vaya bien, que te aplaste un auto, que te pise un tren. ¿De Silvio Rodríguez al jefe? Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. No hay ninguno de nosotros que hoy día delante del Señor pueda pararse y decirle, Señor, Señor, aquí sí, aquí yo puedo tomar la piedra y tirarla. No, mentira. Ninguno de nosotros puede decir que está libre de esto. Todos nosotros hemos pecado en nuestro corazón de esta manera. Todos nosotros hemos sentido el rencor, el menosprecio, el rechazo. Todos nosotros hemos sido indiferentes con los sentimientos o con el corazón de un hermano. Todos nosotros lo hemos hecho. No hay ninguno de nosotros que se salve. Pero queridos, no es suficiente con acercarnos a Dios y pedirle perdón solo a Él. Porque si no nos pedimos perdón entre nosotros y no restauramos nuestra comunión entre nosotros, ambas cosas atentan en mi comunión con Dios y con la iglesia. Y como les decía la semana pasada, pedirle perdón a Dios y solo a Dios y no pedirle perdón al hermano es como lavarse la cara con barro. No sirve. ¿Queremos crecer en comunión como iglesia? ¿Queremos aprender a vivir el Evangelio? ¿Queremos aprender a ser testimonios vivientes del reino de Dios en medio de este mundo corrompido? Aprendamos entonces a identificar estas actitudes al interior de nuestro corazón y cuando las hayamos reconocido, aprendamos también a pedirnos perdón. Va a ser un proceso, va a ser algo que nos va a costar, va a ser algo que tal vez vamos a ser torpes al comienzo, pero a medida que vayamos viviendo y confiando en el Señor en todo este camino, cada vez más nuestro corazón va a ir aprendiendo a mostrar amor, también en el pedir perdón y en el perdonar. Cierro solo con esto. Para que el Evangelio de reconciliación que predicamos sea real y visible al mundo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, debe vivir la comunión que Cristo nos dio como la realidad que es. Dios nos puso en comunión consigo mismo por medio de Cristo. Y aquí quiero ir un poquito más profundo, de manera muy sencilla. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta Trinidad eternamente había disfrutado de una comunión perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Cuando Cristo restaura nuestra comunión con Dios, nos restaura la comunión de Dios. ¿Por qué nosotros entonces ahora no queremos vivir en comunión de la comunión del pueblo de Dios? ¿Saben el precio que hubo para que nosotros hoy día disfrutemos de esta bendición? Cuando Cristo exclama en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese preciso momento Cristo estaba cargando con todos nuestros pecados. Y Él se siente solo. ¿Saben por qué? Porque Él, sin dejar de ser Dios, sin dejar Dios, su Trinidad, sí se rompe la comunión al interior de la Trinidad. Ese amor eterno y perfecto y esa amistad maravillosa y plena que había disfrutado eternamente Dios entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese momento se suspende y se quiebra porque Cristo carga con tu pecado y con el mío. Cristo perdió su comunión con el Padre y con el Espíritu Santo para que nosotros que no teníamos comunión con Dios hoy día podamos disfrutar de esa comunión. Eso fue lo que más le dolió a Cristo en la cruz. Y hasta ese punto llega su amor por nosotros. Pero vemos cómo el pecado no triunfó. Cristo resucitó, se levantó de la tumba. Y cuando se levanta, también su comunión con el Padre y con el Espíritu Santo vuelve a ser igual de fuerte que lo era antes de que cargara con nuestros pecados en la cruz. ¿Queremos fortificar nuestra comunión? Entonces démosle muerte a nuestro pecado. Cuidemos de la comunión de la iglesia a través del perdón. ¿Cuál era el acróstico de la semana pasada?
pide. ¿Y cuál es el tema de hoy día? El perdón. Sigamos complementando. Pide perdón. Y se nos viene una parte 3 la próxima semana. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y hermanos, reconciliémonos lo antes posible. ¿Vale? Hagamos la voluntad de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque para que nosotros hoy día podamos ser tus hijos, Señor, tú mismo, Padre Celestial, te sometiste a un acto sumamente doloroso y sacrificial. Entregar a tu Hijo, Señor, a la muerte, para cargar con nuestro castigo y poder tú entonces también volver a tener comunión con nosotros. Gracias, Señor amado, por esa comunión que hoy día es indestructible, por esa comunión que ya está sellada. Gracias, Señor, porque hoy día tú vives dentro nuestro en el Espíritu Santo y porque hoy día nada nos puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, porque la comunión que tenemos contigo es algo que nunca va a acabar. Comenzamos a disfrutarla en el ahora, ya, pero se extenderá por toda la eternidad. Muchas gracias, mi Señor, por tan grande misericordia, por tu gracia tan maravillosa y por tan grande muestra de amor. Mi Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque ciertamente hemos menospreciado tu gracia y tu amor, mi Señor. Hemos menospreciado esta reconciliación que has hecho con nosotros. Hemos menospreciado esta comunión maravillosa que hoy tenemos contigo. Y Padre Celestial, hemos atentado contra nuestra iglesia, hemos atentado contra nuestros hermanos y hemos menospreciado, Señor, aun cuando tú, Padre Celestial, los amas, los cuidas como a nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por estas actitudes que albergamos en nuestro corazón. Dios Santo, ayúdanos, por favor, a darle muerte a este tipo de sentimientos, Señor amado. Ayúdanos a no seguir escuchándolos, a no seguir alimentándonos. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad, a pedirnos perdón mutuamente, a buscar la reconciliación y aprender, Señor amado, a ser desde ya, ahora ya, Señor, un pueblo que viva en armonía y en comunión, Padre Celestial, así como tú lo vives, Señor, allí en tu Trinidad. Dios Santo, gracias por esta bendición. Ayúdanos, por favor, Señor amado, a aprender a hacer esto, a aprender a vivir en comunión, mi Señor, para disfrutar ahora en el presente, un degustar, un canapé de este maravilloso banquete que será la eternidad junto a ti, junto a nuestros hermanos, como pueblo de Dios en perfecta comunión. Gracias por tanto, mi Señor. Padre Santo, ayúdanos a siempre mostrar amor y gracia al interior de la familia que es tuya, mi Señor. Ayúdanos a valorar el ser tus hijos y ayúdanos también, Señor, a amar a aquellos que son tus hijos, mi Dios. Gracias por tanto. Ayúdanos, Señor, a cuidar de la comunión de la iglesia a través del perdón. Ten misericordia de nosotros, fortalécenos, guíanos, consuélanos, danos sabiduría y por sobre todo danos esa humildad necesaria de obedecerte, Señor, de hacer tu voluntad, entendiendo que tú como Padre amoroso que eres, siempre quieres lo mejor para nosotros, mi Señor. Danos, Señor amado, esa humildad delante tuyo para mortificar nuestro pecado, para matar nuestro orgullo y mostrar ese amor maravilloso que tú nos mostraste primero. Gracias por tanto, mi Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.